buenas tardes tengan todos ustedes. Pues vamos a disponernos a tener este encuentro con nuestro Señor Jesucristo en esta bendecida tarde, queriendo disponer nuestro pensar, nuestro sentir para poder conectar con Dios, ¿no? Y darnos cuenta de que nos estamos preparando en este tiempo de Cuaresma para realmente renacer a esa vida nueva que Dios ha tenido a bien ofrecernos como promesa. Dios quiere para nosotros una vida en donde, al poder fortalecer nuestra relación de amistad con Él, descubramos que es un Dios que está a nuestro favor y que tan solo está tocando la puerta de nuestro corazón para que lo permitamos. Así que vamos a disponernos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de amor. Infinitamente seas alabado, infinitamente seas glorificado, el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en esta bendecida tarde has venido a nuestro encuentro, Señor. Porque en esta bendecida tarde, Señor, nos das la oportunidad de poder tener este encuentro contigo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de experimentar que eres un Dios que nos ama y que nos participa de todos aquellos dones que tanto necesitamos. Gracias, Señor, por estar aquí presente en esta sagrada hostia, en cuerpo, sangre, humanidad y divinidad. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que tú has resucitado y has resucitado para ser delante de nosotros el camino que nos conduzca a participar de todo aquello que en bendición quieres derramar a favor de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Altísimo Señor, Jesús, viste escuchar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí
Señor, porque tú has derramado el Espíritu Santo sobre esta iglesia que peregrina para ese encuentro pleno, verdadero con el Dios por el cual se tiene la vida. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos da la sabiduría que tanto necesitamos para conocerte cada día más. Gracias, Señor, porque vienes a nuestras vidas, porque tu Espíritu Santo nos da la oportunidad de poder reconocer que tú estás en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de amor. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que tú has resucitado y has resucitado, Señor, para mostrarnos el camino a través del cual participaremos de esa mansión eterna, Señor. Señor, porque tú has vencido a la muerte y nos has rescatado para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito, Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. yo creo Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. pueden sentarse, por acá hay más sillas. Y si quieren traer más sillas del salón, también se las pueden traer.
darnos la oportunidad de realmente responder al llamado que el Señor nos dirige. Creo que a cada instante de nuestra vida tendremos que reconocer que es nuestro Señor Jesucristo el que está tocando a la puerta de nuestro corazón para que le permitamos entrar. Y créanme, mis hermanos, que cuando Dios llega realmente para poder participarnos de las bendiciones que nosotros tanto necesitamos. Ante una realidad en donde abarque tantas circunstancias que nos vienen a robar la estabilidad, la armonía, la paz, todo aquello que pues tendría que ayudarnos a ser partícipes de una vida más estable, pues decimos, esa es una realidad con la cual vamos peregrinando. Pero decimos, aquel que ha entregado su vida por cada uno de nosotros y que nos hace una invitación para que podamos experimentar un renacer totalmente diferente, es nuestro Señor Jesucristo. A quien en este tiempo de Cuaresma pues tendremos que darnos la oportunidad de poder fortalecer nuestra relación de encuentro con Él. Por es necesario que pues realmente intentamos que el Señor pronuncie nuestro nombre. ¿Quién es el que te ha llamado? No es casualidad que tú estés presente en este momento, en este lugar. Vamos a entender que Dios ya tenía destinado este momento para poder estar contigo. No es casualidad. Es un tiempo en el cual el Señor ya lo tenía preparado para que te dieras la oportunidad de poder profundizar en el sentido verdadero de la Cuaresma. Es un tiempo de detenernos, ¿no? Para poder meditar si realmente estamos haciendo el esfuerzo para poder tener a centralidad como centralidad a Dios en nuestras vidas. No, pero hoy tendremos que darnos la oportunidad con la paz. Es un momento que vas a aprovechar para tener la oportunidad de conectarte con un Dios que quiere bendecirte con el don de la paz, con el don de la fortaleza, con todo aquello que en un momento determinado tendrá que ayudar para que tú puedas experimentar un caminar diferente. Hoy en esta tarde el Señor ha dispuesto absolutamente todo lo ha dispuesto para poder llenarte, ¿no? Dios quiere llegar en esta bendecida tarde a tu vida y tan solo quiere decirte al oído que te ama. Quiere decirte el Señor muy claramente en este momento que por la fe tú lo vas a alcanzar absolutamente todo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales puedes realmente encontrarte con Dios? Y tendrás que pedirle en esta bendecida tarde a nuestro Señor Jesucristo que te aumente la fe. Pídele la fe, ¿no? Pídele confianza, pídele que realmente te dé la oportunidad de entender que estando bajo su presencia, sintiendo su cercanía, tendrás la oportunidad de experimentar entonces realmente aquella bendición que viene de Dios y que te participará de los elementos necesarios para que puedas seguir adelante en el acontecer de tu vida. Así que tan solo vas a confiar, tan solo basta confiar, tan solo basta tu fe. Yo quisiera invitarles a que tomemos esta experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo con toda la intención de poder reconocer que en este momento el Señor te invita a que subas al monte con Él. Hay que subir con Jesús. El Señor te dice, ven y sígueme. Pero ahora tendremos que darnos la oportunidad de poder subir con Él al monte. Vamos a tener entonces que caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta bendecida tarde el Señor quiere darte la oportunidad de que puedas experimentar que sintiendo su cercanía todo tendrá que acontecer de diferente manera, porque solo Dios tiene el poder. Así que mis hermanos, hagamos este ejercicio en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, y vamos a poder experimentar que en este momento el que está llegando a nuestra vida es la presencia de Dios. Este viento con el cual hoy en esta bendecida tarde el Señor nos bendice es la oportunidad de reconocer que es el aliento de Dios. En esta bendecida tarde el Señor te invita a que camines con Él. Él quiere invitarte para que camines hacia la montaña. Vamos, mis hermanos, vamos a darnos la oportunidad de dejar nuestras angustias, nuestras preocupaciones, toda esa realidad con la cual hemos estado caminando a lo largo de este tiempo. Hoy es momento de que te liberes de todo aquello que te está causando angustia, miedo, desesperación. Libérate en este momento. Hoy tan solo darte la oportunidad de entender que en este momento el Señor
te hace una invitación para que subas a la montaña. Ve contemplando en este caminar ve contemplando la belleza de la creación. Ese pasto verde, esos árboles frutales, toda esa naturaleza con la cual el Señor te ha bendecido y que tan solo te invita a que camines con Él hacia el monte. Date la oportunidad de dejar que en este momento el Señor te vaya mostrando el camino para poder llegar a tener ese encuentro personal con Él. Vamos subiendo en la montaña, y por eso, aunque pudiera ser que sentimos cansancio, es momento de que vamos a inhalar aire por nuestra nariz y vamos a exhalarlo por la boca. Vamos, hagamos este ejercicio reconociendo que el que nos está impulsando a seguir adelante es nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo en esa certeza de que el Señor quiere hacernos una invitación para que lleguemos a la cima. Y vamos avanzando en este camino y vamos contemplando toda esa naturaleza, todo aquello que la creación ha dispuesto a estar delante de nosotros. Vamos contemplando toda esa belleza de la creación y vamos avanzando, y aunque pareciera que estamos cansados, pues tan solo tendremos que reconocer que el que viene a fortalecernos es el Espíritu Santo, ese viento de vida. Vamos subiendo, casi llegamos a la cima. Vamos casi llegando a la cima, contemplando las maravillas de la creación, sintiendo ese aire suave que nos da la oportunidad de sentir la presencia de Dios Espíritu Santo. Ese aire con el cual el Señor nos está bendiciendo y hemos llegado ya a la cima de la montaña. Estamos en la cima de la montaña y ahora vamos a sentarnos en la cima de la montaña. Vamos a sentarnos en esa realidad en donde podemos contemplar toda esa maravilla de la creación. Y ahora date la oportunidad de reconocer que en este caminar que has iniciado, el que está presente delante de ti es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que hoy tan solo quiere preguntarte, escúchalo bien, porque desde esta custodia, estando Cristo presente en este momento, te pregunta: ¿y qué quieres que haga por ti? Vamos, empieza a decirle al Señor aquella realidad que vas a enfrentar. Date la oportunidad de hoy poder platicar con aquel que te dice que te ama, que eres precioso a sus ojos, que Él te conoce perfectamente. Él conoce desde que te levantas hasta que te acuestas, conoce toda tu historia, que en este momento está delante de ti. Y en este momento es el Señor el que te pide que hables de toda esa realidad que estás enfrentando en este momento en tu camino. Vamos, háblale de tu desesperación ante la enfermedad, de tu enojo ante una realidad en donde tú quisieras que las circunstancias fueran diferentes. Vamos, date la oportunidad de expresarle a aquel que te ha invitado a la montaña para que puedas contemplar las maravillas de la creación, que en este momento está haciendo soplar ese viento que refresca tu vida. Esta presencia del Espíritu Santo está llegando a tu interior. Háblale al Señor de tu necesidad, de tu angustia, de tu desesperación, de tu crisis. Vamos, háblale de ese problema conyugal, de ese problema familiar. Vamos, deja que en este momento el Señor tome tus manos. El Señor te mira a los ojos muy claramente. Y en este momento el Señor tan solo quiere decirte que todo lo puedes sentir. Que en este caminar ante el cual tu vida ha tenido que transcurrir no has estado solo. Está la presencia de Jesús, que sabe de tu pesar, que sabe de tu sufrimiento, que sabe de todo ese dolor y angustia que ante la enfermedad estás enfrentando. Solo Él sabe lo que hay realmente en tu corazón. Sabe de todo lo que has tenido que padecer ante este acontecer de tu vida. Así que deja que en este momento el Señor tome tus manos y te dé la paz y la fortaleza que tú tanto necesitas. Un día caminaba muy triste por ahí,
corazón gritaba, ya no quiero vivir, sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, y habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Deja que en este momento aquel que ha derramado su sangre en la cruz por ti y por mí venga a tu vida y te llene de esa paz que tú tanto necesitas. Vamos, yo te invitaría a que en este momento le entregues tu necesidad a aquel que está delante de ti. Estás tú en la cima de la montaña, porque el Señor ha pronunciado tu nombre y te ha hecho una invitación para que puedas sentir su cercanía. Te aseguro que en este momento, hermano, hermana, el Señor quiere darte ese abrazo de consuelo que tanto necesitas. Dios quiere darte ese abrazo de fortaleza que tanto necesitas. El Señor quiere decirte en este momento que nunca has estado solo, que ante todo ese padecer ante el cual tu vida ha tenido que transcurrir, el único que ha permanecido fiel es Él. El Señor en este momento tan solo quiere abrazarte y decirte que te ama incondicionalmente. Es el Señor que en este momento te da la oportunidad de reconocer que Él, estando presente, te participará de la bendición que tú tanto necesitas. Eso, mis hermanos, es momento de que hables con el Señor. Vamos, el Señor está en este momento dirigiendo su mirada hacia ti. En este momento el Señor está escuchando todo aquello de lo cual tú quieras hablar. Vamos, este momento tan importante de encuentro con nuestro Señor Jesucristo será la oportunidad de poder liberarte de toda esa angustia, toda esa presión, todo ese miedo, toda esa tristeza, esa desesperación. Hoy al darte la oportunidad de tener este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el Señor quiere tocar tu vida para sanarte y para liberarte. Vamos, en este momento que estás en la cima con nuestro Señor Jesucristo, es momento de dialogar con Él. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, descansar en el Señor tus penas y dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, descansar en el Señor tus penas y dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo, porque en esta bendecida tarde, al estar tú presente delante de nosotros, Señor, tú estás tocando nuestras vidas, sanando nuestras heridas,
otorgándonos la fortaleza que tanto necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por dirigir tu mirada sobre mi persona. Aquí estoy necesitado de ti. Infinitamente seas alabado, infinitamente seas glorificado. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Nos abrimos nuestros ojos poco a poco. Les invito a que conectemos con Dios. Hoy pon tu mirada solo en aquel que te ha hecho una invitación. Y que en esta bendecida tarde nos invita a que meditemos el mensaje del Santo Padre. El mensaje de Cuaresma, interesante, ¿no? La manera a través de la cual el Santo Padre quiere conducirnos para que vivamos realmente el tiempo de la Cuaresma como un tiempo de encuentro con los Dios que nos ama y con su amor. Así que nuestra Madre la Iglesia tan solo quiere mostrarnos el camino para que realmente podamos fortalecer nuestro encuentro con el Dios vivo de la vida. Y en esta bendecida tarde entenderemos que el Santo Padre nos pide que abramos el entendimiento para poder realmente escuchar con atención lo que el Señor nos va dictando a través de su palabra. No se nos olvide, hermanos, que el único que sabe lo que realmente es conveniente para nuestra salvación y nuestra felicidad es Dios. Solo Él sabe. Vamos a entender que solo el fabricante sabe cómo va a funcionar realmente nuestra vida. Y solo el fabricante sabe de una realidad con la que Él quiere para nosotros una vida perfecta. Desde que nos ha creado, es decir, aquel que es el fabricante de todo lo que podemos ver dentro de la creación, de nosotros mismos, ¿no? Él sabe de qué manera realmente se va a llevar a cumplimiento aquello que nos participará de la paz y de la felicidad que tanto necesitamos. Y el fabricante lo ha dispuesto todo para que todo esté a tu alcance y que el objetivo con el cual te ha creado se lleve a cumplir. Desde que Dios nos ha llamado a la vida, mis queridos hermanos, ha querido que nosotros podamos entender que nos ha creado para la felicidad. Pero desde la felicidad viene desde el conectar con Dios, porque nosotros somos limitados y ante nuestras limitantes a veces no entendemos cómo tendrá que llevarse a cumplimiento el proyecto de Dios en nuestras vidas. Tan limitados somos que a veces vamos preguntándonos de qué manera vamos a poder ser partícipes de aquellas herramientas, elementos a través de los cuales el proyecto de Dios se va a llevar a cumplir. Porque, a ver, díganme, cuando leemos el libro del Génesis, ¿cómo era todo en el principio? Cuando desde el caos Dios llamó a la existencia todas las cosas, todo lo creó, ¿en virtud a qué? A participarnos de los elementos necesarios para sustentar nuestras vidas. Todo lo creó, no primero nos llamó a la existencia y después dijo, a ver, ¿de qué se alimenta? ¿No? Primero ha creado todo el ambiente ante esa realidad en donde solo en su sabiduría, que es infinita, Él ha querido disponer de todos los elementos para que no pueda conservar la vida que esté a su alcance. Nos ha creado todo, ¿no? Nos ha llamado, nuestros primeros padres nos han llamado a poder participar de las maravillas de la creación. Y todo lo tenían bien fácil, todo estaba a su alcance, ¿no? Dios había dispuesto todos los elementos para que pudieran realmente participar de aquello que le otorga al hombre la estabilidad, la armonía, la paz, el gozo, estuviera a su alcance. Pero cuando llega el pecado, viene a arrebatarlo absolutamente todo. El pecado lo arrebata absolutamente todo, porque el pecado nos separa de Dios. Es decir, y cuando nos separamos de Dios, no estamos facilitando que su proyecto se lleve a cumplimiento. O sea, en lugar de facilitar, ¿no?, que la palabra de Dios nos participe de los bienes necesarios para que la felicidad sea algo alcanzable, cuando dejamos que el enemigo venga a tentarnos y caemos en la actitud del pecado, ahí nos daremos cuenta entonces que el enemigo viene a robarnos absolutamente. Hermanos, pero aunque tendremos que ser conscientes que somos frágiles,
Hoy tenemos que entender que no todo está perdido. Y aquel que quiere para nosotros una vida verdadera, a través de su palabra nos va a instruir. Y por eso necesitamos abrir nuestro entendimiento para poder escuchar con atención a Dios. Dios nos habla. Y nos habla de una manera a través de la cual quiere procurarnos bienes. Dios quiere procurarnos bienes. Decimos, pero nosotros aceptamos esa propuesta de vida. ¿O en dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra atención? ¿Escuchamos verdaderamente a Dios? Digo, y Dios habla a través de su palabra. Hoy por la mañana escuchábamos aquel parte del Evangelio en donde el Señor, ante la cuestionante que le dirigió un hombre, cuando le preguntaba, a ver, entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor muy claramente le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, y en estos dos mandamientos se centran la ley y todos los profetas. O sea, porque también en aquel tiempo había tantas normas y tantas leyes con las cuales aparentemente el hombre quería conducirse a tener el encuentro con Dios, que decían, bueno, pues de tantos mandatos y de tantos lineamientos, ¿cuál es el que tengo que cumplir? El Señor muy claramente dice que tenemos que centrar nuestra atención en Dios, que tenemos que darnos la oportunidad de poder entender que la centralidad de nuestra fe es solo Dios. Porque si no, el mundo nos va distrayendo y como consecuencia, pues a veces nos dejamos arrastrar por toda esa temporalidad, ¿no? Y de que nos esforcemos para tener como centralidad a Dios. Bueno, pues a veces el mundo hasta nos ha robado la fe, porque decimos creer en Dios, pero si tuviéramos que hablar de Dios, ¿qué diríamos a los demás? No por lo que dicen ya la gente, sino desde mi experiencia personal. ¿Cómo comunicaría el mensaje de Dios a mis hermanos? ¿Cómo lo comunicaría? Y a veces, mis queridos hermanos, decimos que quien no se da la oportunidad de tener un encuentro verdadero con Cristo, nunca conocerá a Dios. Nunca conocerá a Dios. Porque el conocimiento viene desde el encuentro. Desde poder entonces entender que Dios es una realidad palpable, es una persona con quien yo tengo que tener un encuentro personal con Él para poder conocerlo. No de apariencia, ¿no? Porque la gente, ¿qué tantas cosas dirá de Dios? Para quien lo conoce, afirmará los atributos de Dios, pero quien no conoce a Dios, cuidado, ¿no? Porque a veces vemos esa situación con muchos hermanos que se atreven a afirmar cosas de un Dios que no está en su vida, que no está en su corazón, y que camina con una imagen totalmente distorsionada de Dios, ¿no? Cuando decimos, a veces yo le pregunto a la gente cuando ve un conflicto con Dios, ¿no? Yo le pregunto, ay, entonces sí, ¿por qué te conflictúas con Dios si tan solo Dios quiere hacerte bien? Es Dios con el que tú tienes una lucha, es un Dios que tan solo está tocando a la puerta de tu corazón para decirte que no. Y que Dios quiere procurarte bienes, Dios quiere procurarte bienes, no males. Dios quiere ser esa ayuda que tú tanto necesitas. Porque Dios sabe de tu cansancio, Dios sabe de la desesperación que enfrentas, de tu tristeza, de tu decepción, de tus carencias, ¿no? De tus limitantes, de tus luchas, de toda esa realidad con la cual va aconteciendo tu vida diaria. Dijo Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dijo, Señor, ¿me amas? Y el Señor le dijo, Pedro, sí, apacienta mis ovejas. Volvió a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Y dijo, sí, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro, ¿qué le dirá Pedro? Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te amo. ¿Qué pudiéramos responderle nosotros a Dios, hermanos? Ante una realidad en donde Él es la plenitud del amor, la plenitud del amor, ¿qué le responderíamos
a nuestro Señor Jesucristo. Decir, hoy en esta bendecida tarde el Señor te dice, pronuncia tu nombre y me dice nada. Pero el amor, ¿cómo se manifiesta? A través de acciones. A través de acciones en donde procuremos el bien, ¿no? Donde el bien pueda resplandecer en virtud, en poder manifestar realmente que hay una respuesta ante aquel que me dice que me ama. ¿Cómo correspondemos a esa manifestación de un Dios que tan solo quiere decirnos en esta bendecida tarde lo importante que somos para Él y que nos ama incondicionalmente? ¿Cómo correspondemos al amor de Dios? Y de que el amor de Dios es algo palpable, mis hermanos, es algo palpable. O sea, yo experimento el amor de Dios desde que puedo decir tengo vida, aún y con circunstancias difíciles, aún y con mi lucha interior y aún y con toda esa lucha ante realidades que me sobrepasan, pero tan solo por reconocer que tengo vida, tendré que descubrir esa manifestación de Dios que me ama y que tan solo quiere decirme que por su amor todo será diferente. Experimento a Dios en mi vida manifestándome su amor, pues porque puedo entonces respirar este aire que le da vida a mi cuerpo, y porque tendré que ser consciente que su providencia me ha acompañado, porque no me ha faltado ni casa, ni vestido, ni sustento, con limitantes, ¿no? Que somos caprichosos, de que nunca estamos a gusto con lo que tenemos, de que Dios en su divina providencia nos participa de los bienes necesarios para que podamos conservar la vida. Ahí está la manifestación de Dios, porque te ha dado familia, ¿no? Porque tienes casa, vestido, sustento, pues porque aún en la enfermedad, de una u otra manera tienes los elementos necesarios para ir al médico, para tener tus medicamentos, para decir que ahí está la manifestación de Dios que te dice que te ama. Y es ahí en donde vamos a entender que el Señor dice que por su amor todo lo vamos a poder superar. Todo, absolutamente todo. Pero nosotros, ¿en dónde tenemos puesta la mirada? Realmente reconocemos que nuestro Señor Jesucristo tiene que ser la centralidad de nuestras vidas. Hermanos, porque pudiera ser que habláramos de estar en el servicio desde hace más de 20 años, pero si no hemos entendido realmente que el Señor quiere tener un encuentro personal con nosotros, lo conocemos de apariencia. Y es lo que nos pide Cristo, que tengamos con Él un encuentro de brazos abiertos, ojos abiertos, corazón palpitante, en donde realmente podamos reconocer que Él es el Señor y que ha dado su vida por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia, porque quien a Dios tiene, lo tiene todo, lo demás llega por aquí, lo demás llega por aquí. ¿No? Y por eso hoy el Santo Padre quiere hacernos la exhortación para que emprendamos camino para encontrarnos con Dios, para que realmente al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo podamos decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí? Y ante todo aquello que hoy tengo que enfrentar en el acontecer de mi vida, ¿qué quieres de mí? Porque no todo lo podemos ver como tragedia, hermano. Hay cosas difíciles, pero cuando escuchamos a Dios, la luz tiene que resplandecer y el camino vamos a encontrar. Por ahí hace tiempo escuchaba una reflexión en torno a la fe y decir que la fe a veces tenemos que entenderla cuando tiene que resplandecer, porque ante nuestros limitantes parecería que estamos en un cuarto oscuro, y estando en ese cuarto oscuro no sabemos ni para dónde conducir. Cuando la luz de la fe ilumina mi caminar, esa luz entonces me va mostrando la manera a través de la cual, dentro de toda esa oscuridad, voy a encontrarme. Así es la fe, para aquel que realmente ha conocido a Cristo como luz que tiene que resplandecer. Dios quiere que vivamos en la oscuridad, no, pues Dios no quiere que
vivamos en la oscuridad. Dios quiere entonces que podamos reconocerle como luz que ilumina nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es un signo importante cuando iniciamos nuestra celebración de la Pascua? ¿Con qué iniciaremos? Cuando se inicia entonces la Pascua, antes de empezar con la liturgia de la palabra, ¿con qué iniciaremos? Con la bendición del fuego nuevo. Acuérdense. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a vencer la oscuridad. Y dentro de toda esa oscuridad que el hombre pudiera estar enfrentando, la luz de Cristo tiene que resplandecer. Por eso para nosotros Cristo es luz que ilumina nuestros pasos. Cuando lo hemos encontrado, no lo podemos perder de vista. Cuando realmente hemos encontrado al Señor, no podemos perderlo de vista. Porque si no nos perdemos. Siendo la luz, decimos que ante una realidad de pecado es oscuridad, ¿no? Porque el pecado deja cosas totalmente desagradables en nuestra vida. Y el pecado siempre dejará una consecuencia desagradable en nuestro camino. Pero ¿quién puede entonces rescatar de toda esa realidad del pecado como consecuencia ya manifestada? El que puede liberarte de toda esa realidad es nuestro Señor Jesucristo. Pero decimos, Santo Padre, pues tenemos que escucharle. Hoy la exhortación con la cual nos quiere conducir su santidad. León 14 es el entender que es tiempo de que el cristiano abra su entendimiento para escuchar a Dios. Para escuchar a Dios. Porque solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la felicidad que tanto necesitamos. Pero para que todo esto se lleve a cumplimiento, necesitamos escucharle. Porque podremos decir que creemos en Dios y podremos decir que servimos dentro de las tareas de la iglesia, pero puede ser que estamos totalmente cerrados de entendimiento, porque no hemos aprendido a entender el Shema Israel. Escucha Israel, ¿no? El Señor tu Dios te habla. ¿Pero qué te dice? Fíjense que yo por casi 15 años estuve atendiendo la dirección espiritual de jóvenes en el seminario. Y una de las reflexiones que tomaba en su cita, en su asesoría, era decir, a ver, Dios te habla, ¿y has querido escucharlo? Y el joven decía, sí lo escucho. Ah, qué bien. Como yo iba los martes, le decía, a ver, ¿cuántas veces fuiste a misa el domingo? Porque como seminarista puede ser que vaya 2 o 3 veces, ¿no? Diré, a ver, muy bien. A ver, entonces ahora dime, ¿de qué hablo el Evangelio? Si yo les preguntara, ¿de qué hablo el Evangelio de hace 8 días, no de este domingo, sino del anterior? ¿Qué me dirían? ¿De qué hablo? ¿Escuchamos a Dios? Por ahí alguien, por allá sopló el Espíritu Santo, pero en uno nada más, y los demás, ¿escuchamos a Dios? Y la realidad, hermanos, es que tan distraídos vamos en el ámbito de la vida, ¿no? Y a veces hacemos las cosas por hacerlas. Pero la realidad es que pudiera ser que ni siquiera vivimos plenamente la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía se divide en 2 partes. La celebración de la misa se divide en 2 partes. La primera es la liturgia de la palabra. La segunda, la liturgia de la Eucaristía. Pero estas 2 partes son alimento. Estas 2 partes, la liturgia de la palabra, no es entender que Dios habla hoy y habla mi vida y habla mis circunstancias. Pero yo quiero escucharlo. A veces, hermanos, pudiera ser que estamos de cuerpo presentes, pero de alma, quién sabe a dónde nos estamos viajando.
y como consecuencia no conectamos con Dios. Y por eso a veces quisiéramos pensar que Dios no nos escucha, como Dios sí te escucha, y de que te da una respuesta, Dios te da una respuesta. Ante todo lo que pudieras tú estar viviendo, Dios ya tiene una respuesta, Dios ya tiene una solución. Pero tú quieres escuchar, porque Él es el camino, ¿no? Es decir, limitados somos, siendo Él el camino, decir por su palabra, nos instruye, nos conduce y nos guía por su palabra. Una palabra entonces que tiene poder, porque cuando tú escuchas a Dios y llevas a cumplimiento lo que el Señor te está pidiendo, los milagros acontecen. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que el milagro que yo tanto necesito pueda ser realizable en mi vida? A ver, platíquenme, ¿qué pasó en las bodas de Caná? Se acabó el vino. Convirtió el agua en vino. Y como se acabó el vino, se pensaría que se acabó la fiesta. Pero estando Cristo y nuestra Madre Santísima presente, llegó el milagro. Llegó el milagro. Es decir, por ahí veía una serie que habla del momento de las bodas de Caná, ¿no? Y decir, por ahí entonces María era muy amiga de esa familia. Como consecuencia, pues nuestro Señor Jesucristo también es invitado a que vivan la celebración de esa boda. Era algo tan importante dentro de la costumbre de Israel que no como nosotros, que nos preparamos para una tarde y nada más para comer mole. Bueno, bien, si nos van, pues sí, que las bodas tienen que haber mole. A veces hay carnitas, a veces hay barbacoa, a veces hay quién sabe qué tantas cosas. Decir, bueno, pero a veces parecería que nos enfocamos solo en la comida. Decir, bueno, por toda esta tradición y por lo importante que es el matrimonio para la cultura judía, decir, pues son varios días en donde se van realizando diferentes ritos. ¿Ah? Decir, bueno, pero en torno a la celebración se necesita el vino, porque el vino es signo de la alegría. El vino es signo de la alegría. Decir, y bueno, y por ahí hicieron presupuesto, entiendo que en esta serie decían, por ahí hicieron presupuesto para tener vino para toda esa semana de fiesta, pero pensando que no iba a llegar mucha gente, ellos le calculaban como 50, ¿no? Decir, pues qué más, calculemos vino para 50. Decir, entonces, pues ahí al que le van a contratar el vino le dicen para 50, y acuérdate que es toda la semana, entonces tienes que traer suficiente vino para que nos alcance. Y cuando ya empieza la fiesta, eran 100, se multiplicó la cantidad de invitados, ¿no? Entonces, pues claramente lo que habían proyectado, la manera entonces que tratarían entonces de que el vino alcanzara, pues no es lo mismo darle de tomar a 50 que darle de tomar a 100. Entonces empieza esa situación en donde, pues aunque tratan de administrar, pero pues no les da la cantidad de vino para poder concluir con toda la celebración de la boda. Es decir, entonces la que se da cuenta de esa necesidad es María nuestra Madre. Los ve preocupados, ¿no? Yo creo que veía que entraban a donde estaba el vino y salían y veían, y la gente seguía pidiendo vino, ¿no? Y decir, ¿y qué vamos a hacer? Porque ya no tenemos el vino necesario. Pues ahí María nuestra Madre, pues le pedirá a nuestro Señor Jesucristo ayude a la necesidad de esa familia. Le llamará, le dirá, hijo, pues hay problemas y tú puedes hacer el milagro. De manera entonces que tan solo le pedirá a los sirvientes que la acompañen para llevarnos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y estando Jesús presente, María nuestra Madre les dirá, este es el mandamiento de María, hagan lo que mi hijo les diga. Hagan lo que mi hijo les diga. Pues en este momento, aunque Cristo no decía, todavía no llega mi hora, ¿no? Como diciéndolo a su madre, madre, ¿por qué me comprometes? No ha llegado mi tiempo. Pero María le dirá,
hagan lo que mi hijo les pide. Y ahí entonces ve unas tinajas nuevas. Y dirá entonces, le dirá a los sirvientes, llenen esas tinajas con agua. La escucha, que hay que escuchar a Dios para que el milagro pueda acontecer. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Cuando les dice llenen, ¿no? Decir, bueno, lo escucharon y realizaron la acción. Ahora viene el momento en el cual tendrán que llenar esas tinajas con agua, porque de que Dios tiene el poder, Dios tiene el poder. Pero a veces a nosotros se nos ha olvidado que para poder colaborar, para que el milagro pueda resplandecer, también tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo. Cuando escuchando el mensaje de Dios y haciendo lo que el Señor les pide. ¿Cuánto tardaron, hermanos? Puede ser que tardaron toda una tarde. ¿Por qué? Pues porque en aquellos tiempos no había mangueras ni cubetas, había cantaritos, ¿no? ¿Y a dónde tenían que ir a traer el agua? Es cierto, porque tampoco tenían a Zapase, ¿verdad? Para que le llevaran el agua a su casa, ¿no? No había esa realidad, ¿no? ¿Dónde tuvieron que ir a conseguir el agua para llenarlo? ¿Y qué tanto entonces tuvieron que hacer? No creo que tuvieran un ejército, ¿no? Para llenarlo rápido. Y solo lo tenían que hacer los sirvientes, ¿no? Porque los invitados no podían darse cuenta de lo que estaba pasando. Solo los sirvientes tendrán entonces que atender a lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba pidiendo. De manera entonces, ¿cuánto fue su esfuerzo? ¿Cuánto fue el cansancio? No sabe. Pero hay un objetivo, ¿no? El objetivo es que el Señor hará el milagro, pero primero nos pide que llenemos las tinajas. Cuando llenan ya las tinajas, entonces ya creo que le dirán, por fin, lo logramos, Señor, y aquí está lo que tú nos estás pidiendo. Y en ese momento, levantando la mirada al cielo, pronuncia la oración y aquella agua se convirtió. De manera entonces que está ayudando a que la necesidad de esa familia se acabe, ¿no? Tan solo por su amor y por su misericordia. Decimos, hermanos, caminamos tan distraídos por el ámbito de la temporalidad que se nos olvida que ante toda esa situación que con dificultad a veces tenemos que enfrentar, la solución está en el escuchar a Dios. Porque de que Dios te habla hoy, decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. De que Dios lo conoce todo, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. Hermanos, pero no vamos a poder realmente experimentar el actuar de Dios en nuestras vidas mientras no abramos el entendimiento para tener ese encuentro con Dios palabra. Una palabra que nos va a procurar el bien que nosotros tanto necesitamos. Nos dice el Santo Padre: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud materna, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. ¿Cómo vamos a poder crecer en la fe, hermanos? ¿Cómo vamos a poder crecer en la fe? Acercándonos a Dios para poder conocer, y no de apariencia. Tenemos que acercarnos a Dios porque Dios habla a nuestras vidas. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice, la Cuaresma es el tiempo en que la Iglesia, con solicitud materna, porque la Iglesia lo que nos va a procurar es cuidado. Nuestra Madre, la Iglesia, lo que quiere procurarnos es el cuidado que tanto necesitamos, para que realmente en este caminar podamos tener a nuestro alcance los elementos que nos ayuden a experimentar una vida verdadera. Es que nuestra Madre, la Iglesia, nos cuida, pero ¿queremos hacer caso a lo que nos propone la Iglesia? Y es ahí, hermanos, en donde no estamos colaborando para que el proyecto de Dios se lleve a cumplimiento en nuestra vida. Porque no hemos entendido que todo aquello que la Iglesia nos dicta como
conveniente para encontrarnos con Dios, va a procurar bien en nuestras vidas. Porque así de grande es el amor de Dios, porque así de grande es su misericordia. Decimos que en este tiempo de Cuaresma, si atendemos a lo que la Iglesia nos muestra como herramienta para que nos acerquemos más a Dios, vamos a fortalecer nuestra fe. Vamos a fortalecer nuestra fe. Vamos a caminar con ese impulso entonces de reconocer que solo en Dios y a través de Dios nuestra vida tendrá que ser de diferente manera. Pero para eso necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Hay que hacer un alto en nuestra vida y reconocer que a veces el enemigo ha venido a arrastrarnos. De manera entonces que tenemos tiempo para todo, pero el tiempo para Dios. Otra de las prácticas que hacía con los jóvenes seminaristas en la primera sesión, me decían: quiero que me hables de tu agenda del día de ayer. Háblame de todo lo que hiciste ayer. Como iba los martes, me tenía que platicar del lunes. Y empezaban: a ver, te levantaste, ¿a qué horas? A las 5:30 de la mañana. ¿Qué hiciste? Fui al baño. ¿Y a qué fuiste? Pues aseo personal. Mi aseo personal, es el momento que me levanté, decir, para arreglarse, ¿no? El aseo personal, de manera entonces que se va a disponer el joven para emprender camino hacia la escuela. Y así me lo decía: me levanté, hice mi aseo personal, arreglé mis cosas, bajé entonces a la cocina, ya me tenían preparado el licuado, tomé mi licuado, tomé mis cosas, tomé mi lunch, mi torta que me ponían, salí a la calle porque salían desde Jardines de Morelos para venir a San Cristóbal al parque. Decir, bueno, ¿y luego qué hiciste? Bueno, pues entonces me fui a la escuela, tuve todo el tiempo que estuve en la escuela y luego llegó el momento de la salida. Ya salió de escuela, 2 de la tarde, se dispuso para regresar al seminario, regresa al seminario, lo esperan para comer y entonces hay que hacer un poco de aseo, después entonces hay que hacer un poco de deporte, después el tiempo para el rosario, tiempo para sus tareas. Aparentemente el muchacho me dijo: todo lo hizo. A las 7 de la noche toca la campana porque hay que ir a la capilla, porque hay que rezar vísperas y participar de la celebración eucarística. Y después de que salen de la capilla, al comedor, que es la hora de cenar. Y luego media hora de cenar y tienen una hora y cuarto para actividades. Si tienen que terminar tareas, si tienen que lavar, si tienen que hacer algo, pues cuarto para las 10 de la noche, toca la campana, porque hay que ir a la capilla para hacer las últimas oraciones de la noche. A ver, díganme con todo esto que les conté, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó? ¿Cuándo tomó la Sagrada Escritura? ¿Cuándo dio tiempo entonces para escuchar a Dios? Y a veces la vida se nos va de esa manera, hermanos, Vamos entonces tan distraídos por todo lo que tenemos que hacer en responsabilidad, sí, y nadie dice entonces que eres un irresponsable, pero lo que se te está olvidando es que tienes que aprender a conectar con Dios. Ahí yo le decía al joven: te faltó oración, pero es que sí hice las vísperas, pero por compromiso, no porque dieras un tiempo para estar con el amigo incondicional. Y viviste la misa, sí, pero porque el reglamento te lo marca, porque te aseguro que si el reglamento no te lo marcara, pudiera ser que dirías: primero termino mi tarea y después voy a ver si voy a misa. Y entonces al terminar entonces la jornada, sí hizo oración, ¿no? Pero a lo mejor entonces está ansioso, ¿no? En la capilla porque todavía le falta tarea. Solo cumplió, porque si también no fuera a cumplir con la liturgia de la noche, diría: pues es que Dios tendrá que entender y primero es mi tarea. ¿Cuántas veces nos comportamos de esa manera? Y nos gana, ¿no? El activismo nos va ganando constantemente y nos gana, pues porque de que tenemos un titipuchal de compromisos y de tareas y de responsabilidades
y de todo, entonces, con lo cual tenemos que sacar a flote nuestra realidad o nuestro estado de vida, pero poder hacer, hermanos, que la escucha de la palabra de Dios es algo en lo cual no hemos entendido, tenemos que poner atención. O sea, que no nos venza, nos dice el Padre Santo, ¿no? Que ante todas esas inquietudes y distracciones cotidianas, te des la oportunidad de entender que tu agenda, cuando vayas a hacer agenda planeando tu vida, la prioridad tiene que ser el tiempo de Dios. Y después todo lo vas a acomodar, ¿no? Pero si no hiciste agenda pensando en Dios, te ganó el tiempo. Y vas a llegar a la noche, como muchos de nosotros decimos, ¿no? Dios tendrá que entender que ya estoy cansado. Ahí dices, te voy a dejar la oración para la noche. Y cuando llego a la cama, cansancio, silencio. Y de que dé tiempo para poder tener el encuentro con Dios palabra. Y Dios tendrá que entenderlo. Dios tendrá que entender porque sí cumplí con lo que tenía que hacer. Pero Dios tendrá que entender, comprenderme de que no tuve tiempo para poder fortalecer mi vida. Y por eso, hermanos, no tenemos las herramientas con las cuales podamos dar fundamento de nuestra fe. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que esa es una gran carencia que presentamos nosotros los católicos. Al poder entonces, no nos damos tiempo para encontrarnos verdaderamente con Dios. Y por eso entonces le conocemos muy poco. Decimos creer en Él, pero decimos dentro de una realidad en donde pues solo sabemos que Él es Dios, ¿no? Pero ¿cómo poder dar fundamento de nuestra fe ante toda esa realidad en donde el mundo quiere cuestionarnos, ¿no? Por todos lados nos cuestionan de la existencia de Dios. Decimos, pero ¿cómo vamos a conocer a Dios? Escuchándole. Y de que Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de su palabra. Pero decir, es tiempo de entender que no podemos continuar de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque tan solo cuando los hermanos separados te los encuentras en el camino y te preguntan, a ver, dígame, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué les dirías? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el otro te va a decir que es Jehová. Y a ver, tú demuéstrale que está equivocado. Pues dale elementos con los cuales tú puedas decirle, estás equivocado, hermano. ¿Eh? ¿Por qué? O sea, ¿cómo tú vas a darle una respuesta que pueda ayudar al hermano a entender que se ha equivocado? De la Sagrada Escritura. Ahí está la respuesta en la Sagrada Escritura. Ahí revelación. A veces decimos, es que eso no me lo enseñaron, pues porque no quieres tener la Biblia en tus manos, porque si tú tuvieras la Biblia en las manos, entenderías que la respuesta está en la Sagrada Escritura. Y hasta tendrías que decirle, ¿sabes qué? Que Dios no tiene nombre. Porque cuando Moisés le preguntó, bueno, tú me dices que vaya y me enfrente al faraón a decir, ¿yo qué le voy a decir? ¿Quién me sabe? Entonces, escucha bien, le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Porque Dios es pasado, es presente y será futuro. ¿Vale? Entonces le está diciendo ahí muy claramente que Dios no tiene nombre. Dios no tiene nombre. Ahí está la respuesta. Que porque necesitamos comunicarnos con un lenguaje humano, tenemos entonces que identificarlo con una palabra. Y en aquel tiempo, mis hermanos, el poder pronunciar el nombre de Dios era algo tan sagrado que tú, por ser imperfecto, no lo puedes pronunciar. Entonces, que buscaron una palabra que cuando la dijera, ahí hiciera referencia a la divinidad. Entonces es ahí, ante un lenguaje humano, ante una palabra que tiene que identificar a Dios, por eso entonces se le pone Yahvé. Pero en eso de idiomas, hermanos, ¿no? Si no sabemos bien, todo lo podemos confundir. ¿Vale? Eso es lo que pasó
en la traducción del año 70, ¿no? Cuando alguien hizo una traducción, decir, al no saber muy claramente el idioma en el que estaba expresado entonces ese escrito, entiende una cosa por otra. Y como acuérdense que tanto en el griego como en el hebreo, lo importante son las consonantes, no las vocales. Las vocales solo se representan con puntitos, o está abajo, o está a la mitad, o está arriba. Es decir, bueno, pero ya conocedor del lenguaje se le va a dar la interpretación correcta, ¿no? Y quien hace una traducción, decir, pues yo creo que se confundió en el punto, y al lugar entonces de identificar la A con la E, pues es todo lo contrario, y de ahí entonces empieza una confusión. Pero los libros originales nos hablan entonces de entender que la palabra con la cual se identificaba la divinidad, ya ven, porque Dios no tiene nombre, ¿sí? Dios no tiene nombre, y lo dice muy claramente a veces. Ahí está la respuesta. Decimos, pero ¿hablaremos con esa seguridad delante de nuestros hermanos? Por eso, pero si nosotros conociéramos a Dios, daríamos la cita bíblica exacta y decir, a ver, hermano, saque su Biblia y lea aquí. ¿Qué le dice? Es que eso es lo que ellos, se puede decir que nos ganan, porque ellos aprenden de memoria todo, te lo explican y te lo dicen, pues no sabe uno cómo defender. Pero por leer la Biblia, y nosotros no tenemos la práctica de leer la Biblia, porque ahí está la respuesta. Claro. No es nada entonces que me voy a inventar. La Biblia tiene la respuesta, es la palabra de Dios que ante toda cuestionante nos dará la sabiduría del Espíritu Santo para que podamos responder ante las cuestionantes. Pero hermanos, decimos, aunque decimos creer en Dios, pero puede ser que no hemos dado ese paso para conocer, porque a Dios se le conoce desde escuchar su palabra. Tú vas a conocer a Dios a partir de que te hagas el hábito, y ese hábito tiene que ser diario. Tienes que hacer el hábito de tener la Biblia en tus manos, porque si no, entonces vamos a estar como aquellos que se dejan engañar. No vienen ahí los hermanos a ofrecer Biblias con traducciones de dudosa procedencia. No iba por ahí mi idea de que te ofrece la Biblia con el contorno hasta de oro. Sí. Y te dicen, mira, esta Biblia, no hay imágenes y todo. ¿Y en dónde la van a poner? En el librero, padre. En el librero. Ahí se ve bien bonita. Ahí la van a dejar. ¿Y de qué me sirvió entonces tener la Biblia mejor decorada, con las mejores imágenes, si no me va a servir para tener el encuentro con Dios que me ama? ¿Vale? Nos dice el Santo Padre, todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra. Mis hermanos, no habrá conversión mientras no escuchemos a Dios, que nos hace reflexionar en torno a los comportamientos de nuestra vida. Porque Él solo es la sabiduría, Él es la verdad. Decir, nos dice el Santo Padre, todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra. Porque puede ser que desde que nacimos estamos en la iglesia, pero si no hemos escuchado a Dios, por eso somos unos pingos, porque no hemos escuchado a Dios. Porque si escuchara a Dios, Dios me dice, no te puedes estar peleando con tu hermano. Y si yo escuchara a Dios, entendería que el Señor me dice, no murmures, no critiques. Si yo escuchara a Dios, entendería que el Señor te dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si yo escuchara a Dios, daría una respuesta de conversión. Pero como no escucho a Dios, el pingo viene a ganar. Y a veces caminamos, hermanos, dentro de una realidad en donde, al lugar de edificar un ambiente de armonía y de verdadera fraternidad,
estamos como los de Israel ahorita con los de Irán, con los de Irán, en la guerra constante, ¿no? En la guerra constante. Porque no, y ambas partes, ¿no? Tanto los de Israel, los judíos dicen tener la razón, como también los otros dicen, y los dos ponen a Dios, ¿no? Como centralidad, y dicen es que es una lucha espiritual, ¿no? Y es Dios quien nos dará la victoria. Bueno, y eso es lo que nos pide Dios en su palabra. Que vivamos entonces en esa rivalidad, en esa soberbia, en ese egoísmo, ¿no? Porque las guerras se suscitan desde esta realidad. Desde esta realidad, ¿no? En donde el hombre no quiere escuchar a Dios. Y cuando no escucha a Dios, cuidado, ¿no? Porque en lugar de que se refleje el Espíritu Santo, se manifiesta esa cadena de espíritus malignos que tenemos en nuestra vida. Porque no escuchamos a Dios. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Santo Padre en este tiempo? Que escuchemos a Dios, ¿no? Porque es la manera en la cual vamos a responder a esa invitación para que demos testimonio de que realmente Dios vive en nuestro interior. Pero desde que escuchamos y llevamos a cumplimiento lo que Dios nos pide. Les decía en la mañana, ¿no? Decir por ahí el otro, el mandamiento que decía el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y como no hemos entendido esa palabrita de prójimo, por eso decimos no amamos, porque yo no sé quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El próximo. Persona como yo, y puede ser de mi familia, y puede ser aquel que me cae regordo, pero es mi prójimo. Y puede hacer que aquel entonces que ante su maldad ha afectado tanto mi vida, pero si tú escucharas a Dios, ¿qué es lo que Dios te pide? Que lo ame. Que lo ames, ¿no? Que lo ames. ¿Y qué hacemos? Pues Y si la acogemos, nos dice la palabra del Señor, nuestro Santo Padre, si la acogemos con docilidad de espíritu, el Señor hará la obra en el interior de cada uno de nosotros. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y transformación que ella realiza. Dice la Sagrada Escritura, ¿no? Que la palabra de Dios cae como llovizna, esperando entonces que pueda regresar con una respuesta a Dios. Y nosotros dejamos que esa palabra realmente nos toque y nos empape. Chistoso es, ¿no? Cuando estamos en la playa, ¿no? Que la gente corre a decir, porque ya empezó a llover y no me quiero mojar, ¿no? Que si estás en el agua, ¿para qué corres, no? Si estás en el agua, mejor dejan que esa agua pues ya te toque. Y a veces estamos nosotros en esa actitud, hermanos. No queremos dejar que esa palabra empape nuestras vidas. Caminamos ante la resistencia. Caminamos ante la resistencia. Y decimos, y cuando no escuchamos a Dios, hermanos, es como si nos pusiéramos un paraguas y no dejáramos que la palabra nos penetre. ¿Por qué? Porque siempre estamos observando la vida de los demás. Es muy fácil estar comiendo prójimo. Qué difícil es ser humilde para entender que esa palabra con la cual Dios quiere instruir tu vida es una palabra que en ti tiene que provocar conversión en ti. A veces cuando estamos ahí en la reflexión los padres, ¿no? Veremos cómo ante algo que llama la atención de alguien le da un codazo al otro para que le diga, ¿ya escuchaste? ¿Y cuándo entonces voy a dejar que esa palabra toque mi vida y como consecuencia me ayude a dar una respuesta a Dios? ¿Hasta cuándo? Porque el Señor quiere respuestas. El Señor quiere respuestas. Padre, de hecho todas las lecturas ahorita de la Cuaresma han estado, han sido de escucha, Israel, escucha. Pero esa escucha es sí, para mí. para mí. Sí, para mí. Para mí.
Por eso el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor. Porque a veces el diablo nos engaña y cuando les preguntamos, oyes, ¿sí lees la Sagrada Escritura? Sí. Pero hoy vas a entender que el tiempo de cuaresma no es suficiente. Le tienes que dar más tiempo. Vamos a intensificar el tiempo para poder realmente encontrarnos con Dios Padre. Si antes hacía 5 minutos, hoy como una propuesta a través de la cual le ofrezcas al Señor un sacrificio, 20 minutos. Pero como hábito, ¿no? Dentro de una agenda en donde marque el tiempo para estar con Dios. ¿Y de qué hay tiempo? Hay tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos en el celular? La tele. Y lo que tendría que ser nuestro alimento. Porque la palabra de Dios es alimento, dulce miel al paladar. Pero tengo que estar convencido, porque si no estoy convencido por eso, ¿qué puede decirme la palabra de Dios? Sí. Cuando tengas problemas, acuérdate de que eres tú el que ha cerrado la puerta a Dios. Porque si tú le abres la puerta a Dios, entendiendo el gran beneficio que te da el meditar su palabra, entenderías que hay una solución. Dios ya tiene la solución. Y te liberarías de muchas angustias, preocupaciones y tantas cosas que a veces nos causan hasta enfermarnos físicamente. ¿Qué pasó, mis hermanos, cuando han llevado a nuestro Señor Jesucristo a la crucifixión? Todos los que le acompañaban han quedado tristes y desolados. Un grupo de mujeres, ¿no? Es la que ante su tristeza y de su desolación, al otro día después de la crucifixión, muy de mañana, nos dice la Sagrada Escritura, emprenden camino con la intención de ir a preparar el cuerpo, ¿no? Porque hay que preparar el cuerpo de los hijos. Y al Señor, pues ante las circunstancias, no han tenido la oportunidad de poder preparar su cuerpo. Y eso les angustia a las mujeres. Y van desesperadas y angustiadas. Muy de temprano prepararon todo con la intención, pero vienen preocupadas. Van por el camino y ¿qué dicen? ¿Quién nos abrirá la puerta? Decir, y esa piedrota, no, para estas que traigo dirían que ni mueven nada. ¿Quién quitará la piedra? ¿Quién quitará la piedra? Bueno, pero cuando ya llegan, la piedra ya se quitó. Y por ahí entonces unos hombres les preguntarán a quién buscan. Al maestro, ¿dónde lo han puesto? ¿No? Hasta que el Señor les hable pueden entender que Él ha llevado a cumplir su palabra. Porque tenemos que creerle a Dios. Y a veces es lo que nos causa aflicción y desesperación, hermanos, porque no le creemos a Dios. Y por eso caminamos con tantas angustias y con tantos complejos y con tanta depresión y con tanta tristeza, como consecuencia de que no le creemos a Dios. El Señor dijo, y resucitaré. ¿Vale? Cuando estas mujeres llegan al sepulcro, el Señor cumplió su palabra, ¿no? Y la piedra ya no estaba. Dios da soluciones, Él es la solución. Cuando ponemos nuestra mirada en Él y cuando atentos a la escucha de su palabra, nos damos cuenta de que Él ya nos dijo la manera a través de la cual la solución llega. Pero vivimos tan insertados en ese ambiente de mucha desesperación y de mucha angustia que cuando llega la crisis, mis hermanos, se nos olvida todo lo que Dios dijo en la palabra. Todo se nos olvida y hacemos una tragedia cuando tendríamos que entender, entre más es mi necesidad, mucho más tiene que ser mi apego a Dios. Tengo que apegarme más a Dios, ¿no? Y si me conecto con Él a través de su palabra, entenderé que Él me dará la sabiduría, el entendimiento y me ayudará entonces a darme cuenta de que por muy difíciles que sean mis circunstancias, hay una solución. No se espanten, ya estaban quedando dormidos. Hay una solución. Y la solución es el Señor. Porque para Él no hay nada imposible. Pero hay que aprender a escuchar. ¿Vale? Por eso
el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Con esto tenemos que entender, hermanos, que la manera a través de la cual Dios llevó a cumplimiento su promesa para salvarnos es a través de toda una pasión. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con nuestro Señor Jesucristo también en ese camino de nuestra pasión. Pero ¿qué viene después de la crucifixión? La resurrección. Y a veces nos quedamos tan anclados en la pasión que se nos olvida qué es lo que el Señor nos ha dicho viene después de la pasión. ¿Qué viene después de la pasión? Porque exentos no vamos a quedar de esa realidad en donde a veces la cruz que tenemos que cargar es demasiado pesada, por todas esas circunstancias con las cuales la vida acontece. Pero ¿qué viene después? Cuando tú aprendes a cargar tu cruz y cuando tú aprendes a vivir tu pasión, teniendo a Cristo como centralidad en tu vida, ¿qué viene después de toda esa realidad? Diría por ahí una de mis hermanas, ¿no? Cuando algunos problemas estaba enfrentando, me decía, pero no te preocupes, después viene lo mejor. Y es cierto. Mejor pídele a Dios que te ayude, que te instruya, ¿no? Que te conduzca y entiende que viene lo mejor, ¿no? Porque dicen, aún y dentro de los males, Dios va a procurar bienes. A veces no lo entendemos de esa manera, porque somos tan caprichosos que nos enganchamos en lo que yo quiero. Pero decir a veces pudiera ser que cuando las cosas no se están realizando como yo las quiero, tan solo es que Dios me está cuidando. Por ahí hay una escuela, un internado en donde lo fundó un sacerdote. Por ahí hace tiempo vi una película, ¿no? Y entonces el sacerdote, con toda la intención de ayudar a los niños abandonados, empieza a irlos recogiendo, de manera entonces que si primero le llegaron 5, luego ya eran 15, y luego llegaron otros 20, y el padre, entendiendo la misión que Dios le había otorgado, pues les decía, Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá, que vengan los que tengan que venir, pero Dios va a proveer. Por ahí entonces, ya con la intención de poder construir realmente un lugar en donde pudieran tener los elementos necesarios para poder cuidar a todos estos niños, tiene que visitar un empresario, porque es aquel que le puede donar un terreno para que empiece la construcción de aquella casa de atención a los niños abandonados. No, nosotros no me acuerdo del nombre de la película, pero por ahí está en Chalco, Villa de los Niños, y por ahí debe estar esta historia. No son adivinanzas, déjenme entender. Bueno, y entonces cuando va a ver a este señor empresario, la mujer sí quiere, la mujer es muy piadosa, y la mujer es quien le da la oportunidad de llegar a la casa y decirle, ahí está mi esposo, pero el que tiene que decir la palabra para donar este terreno tiene que ser él. Y entonces el señor vive tan apresurado que decir, cuando baja ya ni desayuna, tan solo dice, en tanto tiempo sale mi avión, perdóneme padre, yo no lo puedo atender. Y por ahí entonces se distrae el señor, y va entonces el padre y retrasa el reloj de la sala 1 hora. De manera entonces que cuando ya vuelve a regresar y dice que ya es tarde, le dice, no señor, mire el reloj, ¿a qué hora se va? Y, no, pues sí, es cierto padre, siéntese, ¿no? Y le empieza a decir la necesidad que tiene, expresarle la misión que quiere llevar a cumplimiento. Pero como que este empresario se resiste, y no le da una respuesta. Entonces pudiéramos pensar que pues a lo mejor, aunque le escuchó, entonces sale de su casa, se va y perdió el vuelo. Perdió el vuelo, ¿no? Y que se cae el avión. Cuando este hombre entonces se entera de la noticia, busca al padre y le dice, padre, ¿cuál es el terreno que usted quiere? Dijo, firmo, ¿no? Firmo. ¿Por qué? Pues solo porque usted me detuvo, porque todos murieron en aquel accidente, todos los que iban en el avión.
Vemos que a veces hay un porqué ante una realidad en donde ¿por qué no se llevan a cumplimiento mis deseos? Solo Dios sabe. Y puede ser entonces que ante esa realidad en donde yo creo que no me veo beneficiado, pero puede ser entonces que venga algo mejor, porque así de grande es el amor de Dios. Pero cuando aprendo a escucharle, cuando no le escucho, ¿cuánta gente entonces encontraremos en nuestro caminar que dices que yo le pedí a Dios y yo le dije, y decir, oye, pero ¿escuchaste lo que Dios te pedía? Y si no escuchamos, no vamos a alcanzar lo que de una u otra manera será necesario para experimentar un caminar de fe. Nos dice la carta de Pablo, escuchar. Este año me gustaría llamar la atención en primer lugar sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios es una realidad palpable, es una persona real. Por la fe reconozco que es un Dios vivo y que yo tengo un encuentro no con una reliquia, ¿no? Esto no es una reliquia, es la presencia real de un Dios que lleva a cumplimiento sus promesas y que nos ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es un Dios que ha decidido quedarse en cuerpo, sangre, humanidad y divinidad en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Es decir, bueno, pero realmente he crecido en la fe para poder entender que a través de escuchar su palabra entro en relación con Él. El encuentro, ¿no? Disponernos, ¿no? Y el encuentro por necesidad, hermanos, tiene que ser acompañado de la escucha. De la escucha. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Hoy necesario es entonces que nos demos la oportunidad de escuchar. Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser. O sea, de que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Dice Éxodo 3:7: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. ¿Por qué está dando una respuesta ante buscar en Moisés que sea libertador? Porque él ha escuchado el grito desesperado de un pueblo que vive en la esclavitud y que hoy necesita caminar en libertad. Dios escucha y da respuesta, ¿no? Y la respuesta vendrá a través de lo que le indicará a Moisés para que lleve a cumplimiento. Pero Moisés tiene que ser humilde para escuchar a Dios y tan solo poder comunicar el mensaje. Porque cuando Dios está hablando de que tendrá que ser el libertador de este pueblo, en él va a comunicar todo aquello que le dará la libertad de este pueblo que vive ante esta opresión. Y de que nosotros ahora somos ese pueblo, y de que también le decimos al Señor de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia, de nuestra desesperación, le decimos. Y de que Dios está escuchando, sí está escuchando. Pero la escucha implica también, cuando tú verdaderamente escuchas, tienes que dar una respuesta, ¿vale? Tienes que dar una respuesta. Porque a veces aparentemente oímos, pero no escuchamos. Y no escuchamos cuando en nuestro entendimiento no estamos ejercitando una capacidad de reflexión. Sí oí, pero escuché. Porque si yo escuchara, entendería. A veces cuando llegaba ya a casa con mi niña Génesis y me empezaba a platicar de cosas, ¿no? Es decir, a veces estaba yo tan embotado planeando otras cosas que yo creo que me veía la mirada perdida, ¿no? Y luego me decía, a ver, ¿qué te dije? Sí, y entonces en ese momento decir que me dijo, porque estaba presente y aparentemente estaba oyendo, pero no estaba escuchando, porque no pude comprender lo que el otro me estaba comunicando. Y a veces en nuestra relación con Dios estamos de esa manera, hermanos. Aparentemente decimos oír, pero ya escuchaste lo que Dios te dice. ¿Y qué te dice? ¿Y lo estás llevando a cumplimiento? Y a veces oímos por oír,
pero no escuchamos. De que Dios sí nos escucha, de que Dios escucha el clamor de los oprimidos ante esa realidad en la cual vivimos tan desesperados por esa situación. Tenemos que involucrarnos, hermanos, ¿no? Para que nuestra historia sea una historia de salvación, tenemos que involucrarnos, ¿no? Pero nos vamos a involucrar desde que escuchamos a Dios y entendemos lo que Dios nos está pidiendo y lo llevamos a cumplimiento. Porque aquí tenemos que reconocer que la fe no es magia. Cuidado, porque a veces creemos que la fe es magia. Y por eso mucha gente se conflictúa con Dios. Porque pareciera entonces que como el hada madrina, ¿vale? No le voy a pedir a la hada madrina que conceda un deseo. ¿Y qué va a hacer la hada madrina? Va a decir palabras mágicas, sacará su barrita y ¡ton! Y todo cambia. Todo cambia. Y a veces, hermanos, nos hemos anclado en esta realidad en donde creemos que las cosas de Dios son magia. Las cosas de Dios no son magia. Es un proceso de encuentro con aquel que tiene una palabra de fortaleza, de solución en tu vida. Pero tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Tienes que colaborar para que el milagro pueda acontecer. Es Dios quien nos atrae, que hoy también nos mueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Por eso la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Les decía, pero Dios que nos habla a través de su palabra está esperando una respuesta. Y nada tiene justificación ante el pecado que nos está esclavizando. Nada tiene justificación ante ese pecado que no te permite dar una respuesta a Dios. Porque dices, es que yo sí creo en Dios y yo sí amo a Dios. Oye, pero estás como cuchillito de palo fregando a los demás. Eso es escuchar a Dios. Y esa es la respuesta que Dios te está pidiendo. A veces, hermanos, somos tan criticados en esta realidad en donde pues la gente está esperando entonces que las obras de Dios puedan resplandecer, pero cuando nos resistimos a escuchar a Dios para como consecuencia dar una respuesta, porque quien ha encontrado a Dios entenderá que su vida ya no puede ser de la misma manera, Acuérdate que cuando tú escuchas a Dios, como consecuencia viene la conversión cuando tú lo escuchas. Cuando tú no escuchas a Dios, pues por eso entonces no das signos de conversión, porque crees que ya alcanzaste el cielo, cuando la realidad es que todavía estás en la tierra y todavía hay que ver si vas a librar el infierno o el purgatorio. Todavía hay que ver. Nada con eso del open mail, ¿no? Mentalidad abierta, ¿no? Y que dice la gente, solo hay una vida, ¿no? Es muy común esa palabra, es que solo hay una vida, así que ve lo que se te presente. Yo les digo que vivimos en ese entendimiento del canto de la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que la vida es cosa buena, ¿no? Vive lo que quieras, porque solo hay una vida. Pero ya también por ahí tenemos la respuesta. Hay solo un infierno. O lo libras y es eterno. ¿Es eterno? O lo libras desde esta vida, o qué es lo que va a pasar. Entonces pues tenemos que ser conscientes. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia. ¿A quién tenemos que escuchar verdaderamente? Escucha verdaderamente a Dios. Solo a Él. Hay que escuchar verdaderamente a Dios. Y cuando escuchas a Dios, vas a entender que tienes que ser sensible ante la realidad con la cual vive tu hermano. Porque Dios quiere que tú puedas ser ese rostro misericordioso de un Dios que ama. Si tú escuchas a Dios, tú vas a atender al enfermo, ¿no? Si tú no escuchas a Dios, le dices, ¿qué dirás? No, cierre grosero,
malagradecido, decir, por eso ni lo visiten, ¿no? Allá, él y con sus demonios que lleva adentro, y eso te pide Dios. Dice el Señor que tenemos que cumplir las obras de misericordia. Si escuchamos a Dios, entenderemos que las obras de misericordia en respuesta a Dios se tienen que llevar a cumplimiento. Tendrás que darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de hospedar al forastero, consolar al que está triste, ¿no? Acompañar a los dolientes cuando hay un difunto. Pero cuando no escucho a Dios, no resplandecen las obras de misericordia. Cuando yo escucho a Dios, no escucho a Dios, las obras de misericordia no resplandecen. Y por eso, hermanos, tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta opresión, tanta violencia, tanta realidad con la cual vemos ese tejido de la sociedad, entonces, que nos está afectando demasiado, pero como consecuencia de que no hemos escuchado a Dios. Porque si escucháramos a Dios, buscaríamos que el bien pudiera resplandecer, pero pues a veces nos gana la tentación, ¿no? Entrar en esta disposición interior de reciprocidad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente en la iglesia. Yo esto se los explico muy rapidísimo, ante una realidad en donde tenemos que ser conscientes de lo que está aconteciendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no escucha a Dios? Puede ser entonces que se deje llenar de toda esa situación de pecado: soberbia, egoísmo, avaricia, enojo, maldad. Es decir, pudiéramos enumerar que tantas cosas que la persona va reflejando porque no ha querido encontrarse con Dios, como consecuencia no le escucha. Y de que el pecado salpica, diría un padre, sí salpica, porque no solo es mi pecado, mi egoísmo, mi soberbia daña a aquellos con los cuales coincido en mi camino. Una persona sin Dios, digamos, ¿no? Lo que dicen hoy los jóvenes, es una persona tóxica. Tóxica, porque causa mucho daño, ¿no? Es una persona sin Dios. Pero esta persona pertenece a una familia. Y si en esa familia también no está Dios, la familia es tóxica. Familias desunidas, tanta violencia, ¿no? Tanta situación, entonces, que no está favoreciendo un ambiente de armonía y de paz. Una familia sin Dios, en donde no se educan los principios, en los valores. Bueno, pero fíjense, esa persona sin Dios, su familia sin Dios, pero como la familia es célula de la sociedad, una sociedad sin Dios. Y ese es el reflejo de todo lo que estamos viviendo con la problemática social. Es una sociedad en donde el hombre rompió con Dios, no quiso escuchar. Y como consecuencia, pues vemos en esta realidad de la política, ¿no? Es decir, ¿se busca entonces ejercitar una vocación de servicio? Pues no. La realidad es entonces que no se ha entendido que tomar entonces un papel dentro de la sociedad para poder conducirla es en el bien común. Si escuchara a Dios, entendería que no solo es su bien, sino tendrá que buscar el bienestar de todos aquellos que representan, de todos, no solo de algunos. Y ahora imagínense entonces un mundo sin Dios, toda esta situación de guerras que estamos observando, porque siempre va a haber en el mundo alguien que en su soberbia quiere ser más que los demás. Todo lo que estamos viviendo. Pero es ahí entonces ver cuando el hombre rompe con Dios porque no quiere escucharlo. Toda esa violencia, todo ese descontento social, ¿no? Desde una realidad en donde podrá haber un reclamo en torno a una situación que está causando daño, pero pues a veces no se busca el bien de la manera en la cual me estoy conduciendo, porque
la violencia no puede ser justificada absolutamente por nada. Nada, ¿no? Será muy difícil tu situación, serán muchos tus problemas, pero decir que estás justificado para portarte mal por todo lo que está aconteciendo en tu vida, y no hay justificación. Porque si tú escucharas a Dios, te dice Dios que tienes que amar hasta a tu enemigo. Y qué difícil es amar al enemigo. Que lo que quisiéramos es apretarle el pescuezo hasta que deje de respirar, ¿eh? Eso es lo que quisiéramos. Desde nuestra condición humana, yo quisiera que desapareciera de mi camino, ¿no? Pero ante lo que me pide Dios, tengo que amarlo. Y una manera de amar a mi enemigo es pedir por su conversión. Cuando yo escucho a Dios, pido por la conversión de mis enemigos. No ando deseando, ojalá y se lo lleve el tren. ¿Por qué? Porque es algo que cuando yo escucho a Dios entenderé. Hay un comportamiento, un código de comportamiento con el cual el hombre tiene que dar testimonio de que realmente escucha a Dios. Un código de comportamiento en donde el bien tiene que resplandecer. Así que, mis hermanos, pues hoy necesitamos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la oportunidad de poder entender que Él nos llama para subir al monte, para que en la tranquilidad podamos entonces realmente encontrarnos con Él. Y de que se vale, de que tú le hables de tu opresión, de tu sufrimiento, pero no se vale que te bajes del monte sin haberle escuchado. Tienes que aprender a escuchar a Dios. Y Dios te habla. Es decir, te serenas y escuchas a Dios, que por la palabra, y nada de estar pensando que tengo que ir al mercado, que tengo el marido la tos y me quiere cenar, que decir que tantas cosas nos causan distracción. Cuando tú te encuentres con Dios en entender que es un tiempo de excelencia, vas a conectar verdaderamente con Dios. Tienes que hacerlo, ¿vale? Entonces, preguntas. Bueno, les voy a dar, yo creo, 10 minutos para que vayan al baño, en lo que viene el Padre Jesús, que es el que va a terminar con la plática de hoy. ¿Vale? Bueno, yo creo que reservo de una vez reservo para que puedan tomar este tiempo de descanso. Tenemos a la presencia del Señor que esta bendecida tarde nos ha dado la oportunidad de tener este encuentro personal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Les invito, mis hermanos, a que pidan que el Señor derrame bendición sobre ustedes, sobre sus familias y sobre sus hogares. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de Bueno, desentúmanse un ratito. En lo que llega el Padre ya. Estemos bien desentumidos.
Ya,